Buenos días. Maestro Granado, con la plática hizo referencia mucho a que el manejo del cáncer localmente avanzado, diferenciado, casi siempre van a terminar en tratamiento sistemático de los ganglios. Se dice que la presencia de positividad en los ganglios, pues, en cuanto al cáncer bien diferenciado de tiroides, pues no ha cambiado mucho lo que es el pronóstico. No impacta en el pronóstico como, por ejemplo, otros tipos. ¿Considera de todos modos hacer la disección profiláctica en estos pacientes como manejo en el inicio, de una vez, cuando yo someto a un paciente a una tiroidectomía total? ¿Considera o recomienda el vaciamiento central y además la disección profiláctica? Sería, entre comillas, profiláctica porque sería enfermedad subclínica, como algo sistemático ya. Gracias, doctor. Gracias por su pregunta, doctor. Creo que esta aseveración hay que ponerla en el contexto. El 70% de los pacientes tienen ganglios metastásicos en el contexto de enfermedad localmente avanzada. Entonces, la mayoría de los pacientes en esta condición tienen metástasis ganglionares obvias. La mayoría no es problema decidir. De todas formas, si me encontraron un tumor T4A y a lo mejor no he podido demostrar metástasis ganglionares en el preoperatorio, de todas formas consideraría por lo menos la disección selectiva de los niveles 2, 3 y 4. Pero esto no aplica a aquel paciente que se presenta con un tumor intratiroideo. Esa es otra enfermedad. Eso está clarísimo con seguimientos a largo plazo de que si bien 70% de los pacientes tienen enfermedad micrometastásica, la enorme mayoría de los pacientes esta enfermedad nunca progresa o es tratada porque por alguna otra razón tiene indicación tal vez de yodo 131, de suerte que prácticamente nunca progresa la enfermedad. Ahora, en los pacientes con esta extensión extratiroidea macroscópica, pareciera que es una enfermedad localmente más agresiva, mayor capacidad metastásica, incluso ganglionar. Y recordemos que es importante en el sentido de que estos pacientes con tumores local o regionalmente avanzados a veces no es la invasión por el primario, sino por la enfermedad ganglionar. Parece que no es tanto el hecho de la enfermedad ganglionar, sino que es otro comportamiento biológico y esto pues justificaría un tratamiento agresivo al cuello que en general no agrega gran morbilidad. A veces requiere entrarle por el cuello, hacer la disección para exponer perfectamente la enfermedad localmente avanzada. Por ejemplo, con frecuencia inicio la disección del cuello ya terapéutica, llego a los músculos pretiroideos, reseco los músculos pretiroideos del mismo lado porque con frecuencia están invadidos y eso me permite exponer muy bien el polo superior y el polo inferior. Del otro lado generalmente está libre, busco conservar las paratiroides, identificar y preservar perfectamente el nervio laríngeo recurrente, regreso al mismo lado de la tiroides, ya identificado el paratiroides y nervio del otro lado para completar la resección ipsilateral. Entonces, sí, hasta cierto punto electiva, entre comillas, en localmente avanzados, pero no aplica para el tumor intratiroideo esta aseveración. ¿Algún otro comentario? Yo retomo esta pregunta porque es un tema bastante interesante y controvertido. Durante años hemos sabido que a diferencia de otras neoplasias, cáncer de tiroides bien diferenciado es una entidad particular y el ganglio no es como tal un gobernador de la enfermedad, de tal manera que los pacientes no empeoran su pronóstico si tuviesen enfermedad ganglionar, ni si regresamos por el cuello ante la evidencia de recurrencia. Después de un estudio a más largo plazo, ATA ha cambiado discretamente para estos pacientes cuando son mayores de 45 años y cuando tienen enfermedad múltiple ganglionar, lo cual clínicamente es difícil que se escape. Sin embargo, el papel de la linfadenectomía lateral profiláctica como tal no tiene papel en el cáncer bien diferenciado de tiroides, aún en enfermedad localmente avanzada, quiere decir aún en T3 y T4, si nosotros no tenemos enfermedad palpable y ultrasonido de alta resolución negativo.
ATA indica que ante la evidencia de enfermedad ganglionar sospechosa por ultrasonido, el paciente debe ser llevado a una biopsia por aspiración con aguja fina con citología y o con tiroglobulina o washout de la aguja, y solo ante la evidencia de metástasis se procede a la linfadenectomía, que como bien se mencionó es eventualmente solo preservando el nivel 1. De tal manera que ante una no evidencia de enfermedad clínica e iconográfica, el papel como tal de linfadenectomía lateral es bastante controvertido, aún en pacientes de alto riesgo por enfermedad local. Y en cuanto a en cuanto a la linfadenectomía central o del nivel 6 o nivel 7, bueno, invito a todo el auditorio a que hoy asistan a uno de los trabajos libres en el cual se discutirá este tema, pero al parecer se circunscribe en enfermedad, como bien dice la ATA, voluminosas mayores de 4 centímetros o bien de T3. Si existe algún otro comentario, bien, si no, me gustaría preguntarle a Rafael en relación al uso de TKIs en enfermedad irresecable de inicio. Todos sabemos que nos hemos enfrentado a carcinomas papilares, carcinomas bien diferenciados de tiroides, que por la extensión, como decía el doctor Granados, hacen imposible la resección inicial y que quedan limitados a radioterapia verbigracia nada en estos pacientes. Existe, Rafael, nos ha quedado claro en enfermedad sistémica, en enfermedad yodoresistente o en enfermedad en progresión que existe el papel, pero existe en enfermedad locorregionalmente avanzada y resecable de inicio un papel para esa terapia. Yo creo que esto es, obviamente no hay grado nivel 1 de evidencia que exista, pero dado el gran respuesta de levantinib de casi el 60% o de más del 60% de los pacientes, yo creo que sí. Yo lo he hecho en por lo menos 2 casos donde el cirujano dijo no puedo hacer nada y lo usamos un 50% de resección de reducción y se procedió a la resección. Solo son 2 casos, fue suerte o fue otra cosa, no sé, pero sí, yo creo que sí existe un rol para estos medicamentos. En este caso es para lo levantinib, no para sorafenib. Gracias. El concepto parece muy atractivo. Sin embargo, probablemente yo difiera un poquito, o por lo menos no sería tan optimista. Yo creo que hay que individualizar el caso. Muchos de estos pacientes, aún con tumores local o regionalmente avanzados, fuera del gran volumen y algunas molestias, por demás son asintomáticos. Estos inhibidores de tirosina sinasa, bueno, yo creo que hay que comentar en el ambiente en que me desenvuelvo, un hospital de la Secretaría de Salud donde el paciente tiene que erogar sus gastos, somos muy cuidadosos porque son costosos, no todo el mundo lo puede gastar, suelen ser tóxicos. De hecho el doctor Santana nos mostraba que muchos de ellos, una gran proporción, incluso a veces la mayoría, requieren un ajuste de dosis. Entonces yo me los guardaría para cuando exista una enfermedad sintomática. En cuanto a una especie de inducción para hacerlos resecables, también suele suceder con radioterapia y no necesariamente a dosis altas. Una especie de radioterapia preoperatoria puede convertir un paciente inicialmente irresecable en resecable, y sin necesariamente pagar la morbilidad de la radioterapia a dosis altas. Yo creo que con mucho la mejor indicación en la enfermedad metastásica sintomática. Claro, yo estoy de acuerdo. No quise decir que todos los pacientes, o que no es por el volumen. Si el paciente está sintomático, de acuerdo con usted, radiación puede responder. Los casos que yo le comenté que era un paciente que llegó al hospital con básicamente invasión de la tráquea y no se puede hacer otra cosa en esos 2 casos. Por favor, doctor. Para el doctor Rafael, dado que precisamente el costo de los TKIs en México es muy alto, ¿existe alguna indicación para hacer algún biomarcador, para elegir el mejor TKI, para obtener el mejor beneficio en caso de que lo requiriera el paciente?
Esa es muy buena pregunta, pero lamentablemente no existe. Cuando en un mundo perfecto todos esos medicamentos serían gratis y los pacientes podrían tomarlos, podríamos hacer más estudios, pero pues, lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto y ahorita no existen. ¿En qué momento doctor recomienda, una vez que estaba el paciente en vigilancia, en qué momento recomienda, quizás ya le dimos yodoterapia y muchos pacientes de repente recaen o simplemente elevan tiroglobulina o hacen metástasis, por ejemplo el folicular? ¿En qué momento recomienda dar la quimioterapia o seguimos con yodo? ¿Hasta qué momento? Esa también es muy buena pregunta. Yo lo que le digo a mis colegas endocrinólogos, que son los que tratan este tipo de pacientes, es tú dale todo lo que puedas y cuando ya no puedas más, mándamelos a mí. Yo quisiera preguntar al doctor Granado si tienen analizada sus complicaciones en las lesiones que son intratiroideas y en los localmente avanzados, en relación básicamente a la morbilidad al nervio recurrente y a las paratiroides, que está descrito que en las disecciones centrales se incrementa este tipo de morbilidad. Sí, tenemos analizadas las complicaciones de la disección central electiva en un pequeño estudio piloto y encontramos que eran realmente bajas, pero todas esas fueron hechas por el residente asistido con el médico adscrito. En esas condiciones la morbilidad es prácticamente la misma. Sin embargo, cuando lo comparamos, porque en la mayoría de nuestro hospital es un hospital escuela, cuando lo comparamos con las disecciones hechas por los residentes por la tarde ya sin gran asistencia, la morbilidad se disparó. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que uno no se tiene que embarcar en una disección electiva por las razones que ya muy bien explicó el doctor Gallegos, pero además porque es extraordinariamente mórbida cuando no se tiene cierto volumen de manejo. O sea, yo diría, el mensaje es, si bien la mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico de supervivencia, sin embargo la morbilidad puede ser importante cuando no es hecha por un cirujano con buen volumen quirúrgico para mantener esa morbilidad baja. La verdad es que se nos dispara cuando lo hacen nuestros residentes, que si bien rotan 6 meses al año, no logran tener esa exposición que tiene un cirujano dedicado a esto. Entonces, hay que hacer, yo los animaría a dedicarse a esa área para lograr tener una muy buena morbilidad y muy buenos resultados. Si es ocasional, muy ocasional que se presenten a estos casos, yo creo que con mucho lo mejor es referirlo a un centro con volumen elevado para tratar de dar el mejor servicio a ese paciente. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Bueno, creo que hemos acotado el tiempo. Les agradecemos enormemente su presencia y a nuestros expositores su brillante participación.